Teotihuacán, ciudad de los dioses. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen ustedes con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy la profesora Nirvana Galicia Juárez, de la especialidad de Historia, y me da mucho gusto poder saludarles nuevamente. Recuerden lavarse continuamente las manos durante al menos 20 segundos. Mantener la sana distancia, usar correctamente el cubrebocas, no tocarse la cara y realizar el estornudo de etiqueta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Durante esta sesión estudiaremos a Teotihuacán como una de las ciudades representativas del periodo clásico, así como sus principales actividades económicas, políticas, sociales y culturales. Asegúrense de tener a la mano bolígrafo y cuaderno para que en el transcurso de la explicación traten de rescatar las ideas más importantes del tema, para registrar las dudas que puedan surgir. También pueden apoyarse con el libro de texto, pues es su principal fuente de consulta. Y antes de comenzar, les propongo que escuchemos a jóvenes de su edad compartiendo sus conocimientos y experiencias sobre Teotihuacán, una de las culturas más representativas del periodo clásico. Observemos la siguiente cápsula. Pues yo sí he ido a Teotihuacán. Creo que solamente he ido una o dos veces porque me llevaron mis papás cuando estaba muy chica. Sí he ido, me parece un lugar muy bonito y recomiendo que si tienen la oportunidad vayan a visitarlo. Sí, pero muy bebé. Sí, he llegado a ir a Teotihuacán una vez. La verdad es que ir ahí es una gran experiencia y además de que hace mucho calor, es impresionante ver las enormes pirámides que hay y las enormes calzadas. Y bueno, eso teniendo en cuenta que solamente es la parte que queda de lo que alguna vez fue Teotihuacán, porque Teotihuacán era aún más grande de lo que queda hoy en día. Pues mucha para su época, más de 100,000. No lo sé realmente. Casi no sabía mucho de este lugar hasta que me llegaron como estas preguntas, pero pues ahora sé que en su esplendor la cantidad de gente que vivía ahí eran 53,010 personas, que pues es muchísimo, ¿no? Llegando a tener un poco más de 80,000 habitantes. Si mal no recuerdo fue en el 450, 650 después de Cristo. En el clásico. Creo recordar que Teotihuacán existe desde el preclásico mesoamericano, pero su mayor tiempo de esplendor fue en el clásico mesoamericano. Que bueno, que el periodo en el que hubo como tanta gente fue como entre el 450 al 650 después de Cristo. Y pues esto yo no lo sabía, pero pues ahora todos lo sabemos. Creo que fue el auge de las ciudades, la agricultura mejoró mucho y la religión también se expandió mucho. Pues con esto pues creció la población, obviamente sí crecieron las ciudades, creció las creencias religiosas, ¿no? Justo todas estas pirámides del sol y de la luna y de todas esas cosas, pues representan como la cosmovisión del momento. Obviamente también crece la agricultura porque pues hay que alimentar a más personas. Pues el comercio, tenían un gobierno colectivo, escrituras. Pues Teotihuacán se caracterizó por ser una ciudad
en donde había muchísimo comercio. Fue un centro comercial durante el periodo clásico en Mesoamérica. Muy interesante conocer sus sensaciones y experiencias jóvenes. Teotihuacán fue la ciudad más importante de su época y hoy es uno de los sitios arqueológicos más estudiados y visitados de nuestro país. Para continuar con la sesión, me gustaría que escucharan el siguiente texto del Atlas Histórico de México. Los autores son Enrique Florescano y Francisco Eiza Aguilar. La ciudad de Teotihuacán, ubicada en la parte norte del Valle de México, era solo una pequeña aldea agrícola durante el periodo formativo o preclásico tardío. No obstante, a partir del inicio del periodo clásico, se convirtió rápidamente en una de las ciudades más grandes del mundo. Esta urbe, que llegó a albergar a más de 100,000 habitantes, fue la ciudad más grande, majestuosa y ordenada de Mesoamérica. No se sabe bien cómo, pero entre el año 150 antes de nuestra era y el año 1, Teotihuacán, de ser un asentamiento de poca importancia, se convirtió en la potencia dominante del centro de México. Para el año 1, casi todos los campesinos del valle habían sido obligados a trasladarse a Teotihuacán, de modo que por primera vez una ciudad mesoamericana albergó gran parte de la población rural en su perímetro. Para alojar a la creciente población, que además de producir alimentos, proveía mano de obra a las grandes construcciones. Se edificaron cerca de 2,000 conjuntos habitacionales que dotaban de techo a varias familias a la vez. Hacia el año 150, la ciudad ya ocupaba un área de más de 20 kilómetros cuadrados y tenía una población de cerca de 80,000 habitantes. Entre los años 150 y 300, Teotihuacán llegó al más alto nivel de desarrollo urbanístico y mantuvo una población constante de cerca de 100,000 personas. La calzada de los Muertos alcanzó su longitud final poco más de 2 kilómetros. El basamento del Sol llegó a su volumen máximo, alrededor de 1 millón de metros cúbicos. Y fue construida la Ciudadela, con su templo de la serpiente emplumada. El trazo y la organización de la ciudad muestran una cuidadosa planificación y una fuerte relación con creencias míticas y religiosas. El culto a los valores colectivos y la práctica de actos religiosos comunitarios se manifiestan particularmente en el arte teotihuacano, que es rígido y formal. A partir del año 300, Teotihuacán vive su época de mayor esplendor e influencia hacia el exterior. Pero la vida interna de la ciudad parece haber comenzado a debilitarse. La vasta evidencia de influencia teotihuacana en lugares tan distantes como el área maya, donde muchos líderes políticos incluso reclamaban ser descendientes de los teotihuacanos, subraya la importancia del comercio en la vida en la ciudad. Pero hoy muchos estudiosos consideran que la guerra y la religión jugaron un papel decisivo en la irradiación de esta cultura en el área mesoamericana. Hacia el año 750, Teotihuacán se extinguió tan misteriosamente como había comenzado. La ciudad fue abandonada y los templos y edificios públicos quemados y destruidos. Debido a ello, nuestro conocimiento directo de esta cultura es pobre. Casi todo lo que sabemos proviene de los aztecas y otras fuentes posclásicas, y por lo tanto ignoramos desde el nombre original de la ciudad hasta la identidad de sus pobladores. Sin embargo, los nuevos estudios proponen que la ciudad se llamaba Tolan, sus pobladores eran los famosos toltecas y hablaban náhuatl. Espero que les haya resultado interesante la lectura. Es muy importante que no perdamos de vista estos conocimientos, ya que son una guía para entender las características de Teotihuacán. Pues continuemos con la sesión. Los templos teotihuacanos fueron construidos sobre enormes basamentos piramidales.
Las plazas frente a las grandes estructuras servían como sitios de reunión de grandes multitudes para el culto y el intercambio. La influencia cultural de Teotihuacán se manifestó en el uso de talud tablero. El tablero talud teotihuacano, el tablero de doble escapulario del Valle de Oaxaca y las decoraciones en estuco de los templos mayas son rasgos regionales. Las aldeas de Teotihuacán construían con tablero talud sus edificaciones domésticas, estilo arquitectónico que la gran metrópolis de Clásico generalizó en sus construcciones, y disponían 3 estructuras domésticas alrededor de un patio con altar. Les pido que anoten las siguientes preguntas. ¿Quiénes gobernaban Teotihuacán? ¿Qué tipo de construcciones habitaban los teotihuacanos? ¿Cómo eran los edificios de la cultura teotihuacana? Conforme se vaya desarrollando el tema, contéstelas en su cuaderno. Cuando uno llega a Teotihuacán, no puede sino maravillarse ante la brillantez de los colores y la majestuosidad de las construcciones. Grandes templos, murales con representaciones de animales fantásticos, sacerdotes en procesión y otras escenas decoradas en rojo, amarillo, verde, azul, rosa y negro. También maravilla la traza tan regular de esta ciudad. La gran avenida culmina en la majestuosa Plaza de la Luna. Puede observarse desde lejos el basamento de la luna, protegida por el Cerro Gordo. A nivel simbólico y de acuerdo con diversas interpretaciones, la ciudad de Teotihuacán materializaba el cosmos mesoamericano y se erigía como el centro del mundo. La serie de túneles de extracción volcánica para la construcción muy pronto fue transformada en el inframundo teotihuacano. La ciudad misma, el plano terrestre, estaba dividido en 4 sectores por la intersección de 2 ejes principales, la Calzada de los Muertos y la avenida Este-Oeste. Sobre el plano terrestre emergían los templos y sus cimas moradas de deidades y el cielo plano divino. La importancia de la gran ciudad trascendió su tiempo. Para los pueblos que llegaron después a la Cuenca de México, Teotihuacán fue oráculo sagrado, el lugar de nacimiento del quinto sol cosmogónico, sitio de creación de dioses y astros, punto donde se recibía el poder para gobernar. En el periodo clásico, los pobladores de Teotihuacán comían maíz, amaranto, frijol, calabaza, chile, guasoncle, epazote, quelites, verdolaga, tomate, nopal, tuna, biznagas, tejocote y capulín. En las viviendas multifamiliares teotihuacanas también hallamos plantas medicinales, como el zapote blanco. Para que esta información sea mejor comprendida, veamos el siguiente video. A unos 50 kilómetros al norte de la Ciudad de México, se alzan los vestigios de una de las ciudades sagradas más importantes de la antigua Mesoamérica, Teotihuacán. Una urbe poderosa que extendió su influencia cultural, religiosa y comercial mucho más allá de sus fronteras. Se cree que los primeros pobladores comenzaron a construirla hacia el año 200 antes de nuestra era, ocupando una planicie rodeada de montes y volcanes inactivos al norte de la Cuenca de México. Los siglos siguientes fueron de continuo crecimiento. Entre el 250 y el 650 alcanzó su máximo florecimiento y su arquitectura adquirió proporciones monumentales. Las exploraciones arqueológicas permitieron observar que la ciudad estuvo dividida en 4 cuadrantes orientados hacia los 4 puntos cardinales. Se cree que existieron más de 2000 conjuntos habitacionales en donde residía la mayor parte de la población. El eje principal del trazo urbano es una ancha calle conocida como Calzada de los Muertos, de casi 4 kilómetros de longitud. Uno de sus extremos lleva al espacio conocido como la Ciudadela, una gran plataforma a la que se accede por una escalinata. Posiblemente ahí se levantaba la sede de la élite gobernante. A un lado de este recinto se encuentran los restos del templo de Quetzalcóatl,
la serpiente emplumada. La representación de este dios héroe es una cabeza de serpiente que emerge de una especie de flor de 11 pétalos. El otro extremo de la calzada de los muertos lleva a la plaza que antecede a la pirámide de la luna. Esta pirámide mide 44 metros de altura y parece más alta porque fue construida sobre un terreno elevado. Mediante exploraciones se han localizado en su interior 6 construcciones superpuestas, como era común en Mesoamérica. También se hallaron entierros y ofrendas asociados con los rituales del sacrificio humano. La Pirámide del Sol es la edificación más eminente de Teotihuacán. Ha llegado a convertirse en uno de los emblemas del México antiguo ante el mundo. Al parecer comenzó a construirse hacia el año 100 de nuestra era y es, efectivamente, una de las pirámides más grandes del México prehispánico. Tiene aproximadamente 215 metros por lado y alcanza los 64 metros de altura. Millones de piedras fueron utilizadas en su construcción, que según la leyenda, comenzó sobre la abertura de una cueva natural. Actualmente ya no es posible apreciar el colorido que cubrió en su totalidad la gran ciudad, pero permanecen espléndidas muestras de la pintura mural en muchos edificios importantes y en los barrios habitacionales de Tepantitla y de Atetelco. Entre el año 650 y el 700 después de Cristo, por razones que no han podido establecerse con seguridad, la urbe decayó y fue abandonada. El nombre de Teotihuacán le fue dado mucho después de su decadencia. En lengua náhuatl significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. La zona arqueológica de Teotihuacán, un lugar donde vives la historia. Ahora me gustaría compartirles el reporte de una conferencia impartida por la doctora Linda Manzanilla. Teotihuacán era una ciudad donde se privilegiaba a los grupos sociales, no a los individuos, y su sociedad era incluyente, afirmó la doctora Linda Rosa Manzanilla, arqueóloga mexicana, miembro del Colegio Nacional, quien impartió la conferencia magistral. La ciudad de Teotihuacán, en el centro de México, una metrópoli excepcional de Mesoamérica, como sociedad incluyente, no imponía al recién llegado una forma de ser y permitió el despliegue de entidades diversas. La gente que llegaba podía jugar a la pelota con bastón o con las articulaciones, según fuera su costumbre. Se trataba de una ciudad única en su tiempo, muy planificada, 20 kilómetros cuadrados, con 125,000 personas, agregó la ponente durante la cátedra latinoamericana Julio Cortázar en el Paraninfo Enrique Díaz de León, anexo al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Una característica es que no representaba a sus gobernantes en propaganda visual y no se sabe dónde están enterrados. La investigadora supone que como gobierno había una especie de consejo. Esta sociedad no importaba quién era gobernante o cómo se llamaba, muy diferente a lo que sucedía en la cultura maya, donde sí era importante el gobernante y lo que éste hacía. Aclaró que la competitividad de los barrios en Teotihuacán originó la revuelta que provocó que se incendiara la ciudad y ahí comenzó el colapso. Explicó que alrededor del año 80 de nuestra era ocurrió una erupción volcánica. Muchos habitantes que vivían por la ladera este, que baja hacia Cholula y otros lugares cercanos, huyeron al valle de Teotihuacán, ocupado por aldeas, y empezaron a construir santuarios para apaciguar a los dioses que estaban expulsando fuego. El asentamiento atrajo gente de grupos de lo que hoy es Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz y posteriormente Michoacán. Fue una gran ciudad de las más grandes del mundo, preindustrial, con barrios multiétnicos en el anillo central. En la parte este estaba el barrio de los comerciantes de Veracruz y en la parte oeste un grupo michoacano. El orden de la ciudad atrajo a trabajadores
de otros lados. Este fue un reporte de la conferencia ofrecida por la doctora Linda Manzanilla. Si la zona arqueológica de Teotihuacán es espectacular hoy en día, en su época de esplendor debe haber sido alucinante, una de las ciudades más grandes y mejor trazadas de todo el mundo. Sin embargo, después del año 600 de nuestra era, Teotihuacán fue abandonada y destruida. Los sobrevivientes se dispersaron por toda Mesoamérica y llevaron sus costumbres y tradiciones hacia los lugares a donde se desplazaron. Actualmente, el sitio arqueológico de Teotihuacán constituye una parte esencial del patrimonio cultural de México y de la humanidad. Hemos llegado al final de la sesión. Es importante que puedan anotar todas las características de la cultura teotihuacana. Recuerden que al inicio les había pedido que anotaran unas preguntas que les sirvieron de guía para entender el tema. El reto de la sesión es elaborar una historieta sobre un día en la vida de un habitante de Teotihuacán. Consideren los tipos de construcciones donde habitaban los teotihuacanos, las familias que ahí vivían y los tipos de objetos que usaban. Tomen en cuenta lo que se sabe de su organización social y actividades económicas. Retomen lo que han estudiado hasta el momento. Guíense del siguiente ejemplo para que elaboren su historieta. Si desean saber un poco más del tema, apóyense en su libro de texto. Ubiquen el tema en el índice del mismo. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir.